Buenas tardes, el día de hoy con mi grupo de trabajo que está conformado por Santiago Simbaqueva, Juan David Pulido y yo, Isabela Ruiz, hablaremos sobre la época del terror, la cual empezó el 5 de septiembre de 1793 y culminó el 28 de junio de 1794. En primer lugar, hay que tener claro que el terror fue un periodo de cambios centrados en el auge de la Revolución Francesa, que duró desde septiembre de 1793 a la primavera del 94, y hasta el día de hoy ha generado numerosos debates. Esta época se caracteriza más que todo por la gran represión que se formaba en el Estado, en forma de terrorismo, que tuvo como líder a Maximilien Robespierre. Desde el punto de vista militar, la situación era extremadamente peligrosa para la República. Caen, Lyon, Mónica Galindo, Burdeos y otras importantes localidades se hallaban bajo el poder de los girondinos. El 23 de agosto se emitió un nuevo decreto de reclutamiento para toda la población masculina de Francia en un buen estado de salud. Además de estas medidas, el comité reprimió violentamente la oposición interna. María Antonieta, una figura pública, fue ejecutada el 16 de octubre y 21 destacados girondinos murieron guillotinados el 31, el mismo mes. Tras estas represalias iniciales, miles de monárquicos, sacerdotes girondinos y otros sectores fueron acusados de realizar actividades contrarrevolucionarias o de simpatizar con esta causa. Fueron juzgados por los tribunales revolucionarios, declarados culpables y condenados a morir en la guillotina. Los tribunales y los comités revolucionarios fueron responsables de la ejecución de casi 17.000 ciudades en toda Francia. Entre los condenados por los tribunales revolucionarios, aproximadamente el 8% eran nobles, el 6% eran miembros del clero, el 14% pertenecía a la clase media y el 70% eran trabajadores o campesinos acusados de elegir el crecimiento de su causa. La Constitución de 1793 reconoció el derecho al trabajo, a la asistencia social y a la enseñanza gratuita para todos. El voto censitario fue sustituido por el voto universal, sin embargo, este estatuto nunca llegó a salir. El 10 de julio la presidencia del Comité de Salvación Pública fue transferida a los jacobinos, que actualizaron completamente las funciones de esta organización. 3 días después, el político radical Jean-Paul Marat, destacado líder de los jacobinos, fue asesinado por Charlotte de Corday, simpatizante de los girondinos. La indagación pública ante el crimen hizo aumentar considerablemente la influencia de los jacobinos en todo el país. El dirigente jacobino Maximilien de Robespierre pasó a ser miembro del Comité de Salvación Pública el 27 de julio y se convirtió en su figura más destacada en poco tiempo. Durante este tiempo, el signo de la guerra se había vuelto favorable para Francia. El general logró derrotar a los austríacos el 16 de octubre de 1793, pudiendo iniciar una serie de importantes victorias para Francia. A finales de este año se había iniciado una microguerra contra las fuerzas de invasión de este en el Rin. Tolón había sido liberado. También era de gran relevancia el hecho de que el Comité de Salvación Pública hubiera aplastado la mayor parte de las insurrecciones de los monárquicos y girondinos. Ahora en pleno siglo XXI, el digno sucesor Maximilien Nicolás Sarkozy propone una ley también para cortar no la cabeza todavía, sino el acceso a internet a todos aquellos que incurran en descarga P2P, refiriéndose así a no tener más conexión a internet. La medida que tomó ese tirano es casi igual que la de su antecesor, Robespierre, igual que el bárbaro tirano, absurda e injustificada. A principios de 1793 la Revolución Francesa está en peligro. Los girondinos se ofrecen a la primera condición del exterior, a la revuelta la Vendée en el interior, mientras el país sufre una fuerte carestía que inquieta al pueblo. Fue así como se formó el 6 de abril un ejecutivo de 12 destacables a los que se denominaron el Comité de Salvación Pública.
encabezado desde el comienzo para exaltar los diputados de la montaña. Pasó a concretar el poder del Partido de Junio, cuando Maximilien dio un golpe de Estado antigirondino en la Convención Nacional. Comenzaba así la etapa del terror.